Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo y hoy os traigo un vídeo muy especial. Sagitario, signo del zodiaco, personalidad y compatibilidades. Como bien sabéis, como cada persona se comporta de manera diferente, tiene más afinidad con unos signos, menos con otros. Por eso este vídeo de hoy. Vamos a ver la personalidad, compatibilidades y cómo actúa cada signo en ciertas circunstancias. ¿Qué significa el signo Sagitario? Las personas nacidas bajo el signo de Sagitario tienen una mentalidad abierta y suelen vivir su vida apasionadamente y llenar su vida de aventuras. Suelen ser personas optimistas y muy positivas y tienen una gran capacidad de sacrificio para conseguir sus objetivos. Compatibilidades y características del signo de Sagitario. Sagitario es muy compatible con Acuario y Libra. A nivel de amistad, también es compatible con los signos de Aries y Acuario, porque con estos dos últimos signos, con Aries y Acuario, comparten esa gran capacidad de creatividad. En cuanto al amor, tienen más afinidad con los Géminis, pero esto no serán relaciones que durarán mucho tiempo. Y no durará mucho tiempo esta relación por la inconstancia de ambas partes. ¿Y cómo se lleva un Sagitario con un Virgo? Mal, muy mal. Tensión por todos lados. Porque Sagitario choca con el realismo práctico de Virgo. Sagitario, signo del zodiaco del horóscopo. Sagitario es representado por el símbolo del centauro. Su duración tropical es desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre y su duración sideral desde el 16 de diciembre al 20 de enero. Reciben la constelación de Sagitario con el planeta regente de Júpiter. Fortalezas de Sagitario. Sagitario ya sabemos que es un signo aventurero tanto físicamente como emocionalmente. Sagitario es un signo que se adapta a cualquier lugar, país, gobierno y personas. Con una mentalidad abierta, signo optimista. El movimiento les llena de energía. Necesitan estar en constante movimiento. No les gustan los espacios reducidos, necesitan espacio. Tú no puedes encerrar a un Sagitario en una casa con una pareja o con otra persona. Son personas bastante sinceras, aunque a veces no sepan controlar esa sinceridad. A veces hablan con demasiada sinceridad sin tener el tacto que hay que tener en algunas ocasiones. Debilidades. La principal debilidad de Sagitario es la poca capacidad de enfocarse. Es un signo que tiene esa mentalidad tan amplia. Sagitario no tiene fronteras, entonces es muy difícil que preste su atención o que se enfoque en algo pequeño. Como consecuencia de su fe y su bondad, Sagitario es un signo que tiende a decepcionarse con otras personas. Y cuando se ven decepcionados o construyen de nuevo esa fe en la bondad, o se vuelven seres gruñones o pueden volverse en seres inflexibles, gruñones que algún día tuvieron grandes sueños. Y cuando se ven decepcionados pueden pasar dos cosas. Su fe debe de ser construida de nuevo o se vuelven seres muy inflexibles, gruñones en este caso, malhumorados y personas que alguna vez tuvieron grandes sueños. ¿Te está gustando este vídeo? No olvides dejarme tu like, suscribirte a mi canal y por supuesto activa la campanita para no perderte nada. Sagitario en las relaciones. ¿Cómo es un Sagitario en las relaciones? Un Sagitario es alguien que te gustará tener en tu vida, te gustará tenerlo cerca por su optimismo,
por sus inyecciones, vamos a decir, que le aporta a las otras personas para proponerse metas, para avanzar, para conseguir. Pero también depende de su crianza, ¿no? Así que dependiendo de su crianza, estos Sagitario pueden ser seres increíblemente maravillosos que traerán el bien al mundo. Y no solo traer el bien al mundo, sino traer el bien a la vida de los demás. Siempre luchando por las creencias compartidas. Como aspecto negativo de un Sagitario, yo te diría, a la hora de decir las cosas, su realidad más cruel. Y no es que sea más cruel o menos cruel, es que es la realidad. Sagitario no tiene tacto para decir las cosas. Te las dice así, sin anestesia. Y como parejas, ¿cómo es un Sagitario en la pareja? Son personas románticas, aunque sea un signo que no te traiga lazos duraderos. Aunque también tengo que decir que gran parte de estos sagitarianos buscan su alma gemela. Es lo que tienen que encontrar para darle sentido a su vida. A lo largo de su vida tendrán bastantes relaciones. Y solo para descubrir que el amor práctico no es igual que el amor real. Y todo para descubrir que el amor práctico no es igual que el imaginario. Necesitan a su lado una pareja que le aporte aventura a sus vidas, o por lo menos que les acompañe en sus aventuras. Llegan a ser muy bondadosos con las relaciones, con las parejas, incluso olvidándose de sus propias emociones y sus sentimientos. Hay algo que Sagitario odiará en una relación. Y es la rutina. A un Sagitario no puedes tenerlo en una rutina. Se va corriendo. Y como padres, ¿cómo se comporta un Sagitario? ¿Cómo es como padre? Un Sagitario suele ser flexible a la hora de horarios, rutinas y demás. En un primer lugar, un Sagitario como padre lo puedes ver muy conectado con sus hijos a nivel juego y demás. Pero esto también es porque un Sagitario nunca quiere ser adulto. El único problema que podría existir en estos padres Sagitarios es el poco realismo. Y digo el poco realismo a la hora de cómo quieres que sean tus hijos. Y esto lo digo porque muchos padres Sagitarios tendrán expectativas muy altas para los hijos y en el peor de los casos convertirían a los hijos en robots. Y como hijos, tú tienes un hijo Sagitario, pues esto te va a interesar. Siempre con una sonrisa y súper curiosos. Es muy difícil no querer a un niño Sagitario. Siempre están preparados para aprender y para crecer. Los niños Sagitarios siempre te dirán las cosas menos apropiadas y en el momento menos apropiado también. Pero su manera de decir las cosas hará de esos momentos cómicos que recordaréis siempre. Y en el trabajo, ¿cómo es Sagitario en el trabajo? Y ahora al final del vídeo vamos a ver también cómo es Sagitario en el amor y en la intimidad, que seguro que estaréis esperando esto también. Pero primero vamos a ver cómo es Sagitario en el trabajo. Una vez que Sagitario encuentra el trabajo que ama, suele llegar al éxito y a cosas altamente gigantes. Pero si están desarrollando algo que no aman, abandonarán ese trabajo fácilmente. Es imposible tener a un Sagitario en un mismo lugar, siempre en ese mismo lugar. Eso los aburriría también. ¿Cómo es Sagitario en equipo? Pues Sagitario en equipo es una persona que lo da todo para lograr el éxito de los demás. Pero esto solo pasa antes de darse cuenta que Sagitario ha sido utilizado. Rasgos positivos de Sagitario: son generosos. Es un signo que le gusta mucho dar y suelen ser generosos a la hora de ayudar a todo el mundo, aunque no lo necesite. Sagitario ayuda a todo el mundo. No lo necesitas, no importa, Sagitario está ahí. Optimistas. Son personas bastante conscientes de que todo tiene un propósito y el futuro lo ven muy cerca. Suelen ser personas sabias y no por lo que hayan aprendido en la escuela, no por su carrera. Su mayor sabiduría es la escuela de la vida. Rasgos negativos de Sagitario: son poco realistas. Esa creencia a la fe no les deja lugar para ver el mundo real en el que vivimos. Inconsistentes, porque Sagitario no puede quedarse en un mismo lugar, necesita moverse, necesita recargar
esa batería, esas pilas con ese movimiento y falta de tacto. A la hora de decir una verdad, no suele tener tacto y no mira si es el momento o no es el momento adecuado. Bueno, pues ahora sí, ¿cómo es Sagitario en el amor y en la intimidad? Bueno, pues como Sagitario es un signo que viene después de Escorpio, pues es un signo que tiene, o te puede parecer que tiene, toda la experiencia del mundo mundial en cuanto al sexo. Sin embargo, su naturaleza y su cerebro no se callará para dar paso a los asuntos del corazón. Y por esta razón es que Sagitario suele tener muchas relaciones que no significan nada. ¿Qué fue aquello? No sé quién era, nada, no me acuerdo. Claro está que después de tantas relaciones insignificantes para Sagitario, llegará el punto de enamorarse, evidentemente. Una relación con un Sagitario, una relación amorosa, es una relación emocionante. Algo que te llevará siempre a lo desconocido, llena de aventuras. Pero también tengo que decir que un poquito inestable. Y con ciertas ráfagas que no permitirán una intimidad fina. Para tener una gran cercanía con un Sagitario en la relación amorosa, es muy importante que Sagitario encuentre a una persona que le siga en sus aventuras, que crea por lo que Sagitario cree, que le apoye en sus creencias y que le siga en sus búsquedas. Esa será la manera de que Sagitario apagará un poquito ese fuego y se abrirá a la pareja. ¿Y cómo vamos a hacer para comprender a un Sagitario? Para comprender a un Sagitario, lo primero que tienes que hacer es sacarte la idea de superficialidad de la cabeza. Sagitario es lo que ves. Para Sagitario no existe lo superficial. Sagitario ha nacido de Escorpio y representa lo que viene al final de cualquier cosa, incluso la muerte. Así que, como ya te he dicho, para comprender a un Sagitario, ya sabes, fuera superficialidad. Nada más, mis corazones, deciros que espero os haya gustado el vídeo, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y activar la campanita, muy importante. Os mando un besito muy fuerte y nos vemos en los próximos vídeos.